año y monedas van a ser las elecciones presidenciales en Argentina. Siempre todo lo que le pasa a la Argentina nos termina afectando de alguna manera a nosotros, o esta cosa de hermanos, vecinos. Pero hay un dato especial además, y es que por primera vez, yo creo, en la historia, las fechas de la elección de la primera vuelta y la segunda vuelta coinciden exactamente con las fechas de primera y segunda vuelta acá en Uruguay. Bueno, eso sí, no se adelantan las elecciones allá, ¿no? Cuando dijiste por primera vez pensé que me estabas hablando de que el peso argentino valiera menos que el uruguayo. Eso también pasó por primera vez, muchas primeras veces. La verdad es un hecho histórico que es el reflejo vivo de cómo ha cambiado la situación en ambos países, no tanto en Argentina, sino también en el nuestro. Porque nosotros, decía la frase célebre, Argentina, ¿cómo era? Argentina estornudaba y nosotros sí, nos engripábamos. Sí, claro. Ya como que no existe esa tanta dependencia económica con respecto al mercado argentino, y esta devaluación de la moneda creo que es el mayor ejemplo de cómo el déficit argentino ha llegado a topes altísimos y cómo Uruguay, dentro de la situación de América Latina, ya hablando en general, se mantiene medianamente estable, como Chile, con una economía por lo menos más sólida. Ahora, vemos esto del dólar, vemos, bueno, ahora lo del Fondo Monetario Internacional, que tiene un peso negativo para toda la población argentina. Yo creo que para toda la población del mundo, pero para toda la población argentina en concreto. Y yo te decía algo al principio. ¿Coincidiríamos las fechas de las elecciones si es que no adelantan las elecciones ellos? Y es una cosa que podría pasar porque el presidente Macri está caminando como en una cuerda muy finita, ¿no? Entre temas sociales, económicos. Está muy, muy extraña la cosa, ¿no? Sí, actualmente las dos posiciones que se manejan, que bueno, son las dos grandes posturas de la política argentina, que en sí no son ni una ni buena ni mala, porque tenemos a Macri, que ya vimos todo lo que está pasando con la suba del dólar, el FMI, pero también una Cristina que los argentinos defienden los beneficios sociales que impulsó, pero a su vez se contradice con la plata supuestamente de casos de sospecha de corrupción. Exacto. Que son dos grandes posturas que se contradicen. Entonces, las elecciones entre estos dos posibles candidatos aún así tienen un futuro muy incierto. Sí, y además hay que agregar algo. Los dos candidatos tienen un núcleo duro de votantes que parece que pase lo que pase, siguen al firme. Con Cristina o con Macri. El tema es, bueno, Macri con determinadas políticas que viene llevando no le está yendo muy bien. Porque bueno, los resultados así lo demuestran. Podrá girar, podrá dar un rumbo distinto a esa economía, a esas políticas, se mantendrá y logrará igualmente, tratar de componer lo que es todo un tema social, más que económico, social, porque termina afectando a la sociedad en la Argentina con unos niveles de pobreza muy altos. Y todo esto se traslada a lo electoral. A ver, hace unos meses atrás, antes que saltara todo esto, yo creo que todo el mundo decía, no, pero Macri es reelecto, ya está. Sí, Macri, ya está, reelecto. Ahora, empezó a acontecer todo después de las elecciones legislativas de ellos, que la tienen a mitad de mandato, ya los mandatos son de 4 años, pero las legislativas son a la mitad, a los 2 años, se renueva parte del Parlamento, en el cual gana la coalición Cambiemos, del presidente Macri, y después empezó el tema de las reformas, empezó a notarse más algunos, no sé, algunos lo califican de errores de gestión, nosotros no somos economistas, pero bueno, y se empezó a caer la intención de voto del presidente, la imagen del presidente y su gobierno, hasta quedar con el núcleo duro, igual que Cristina. Ese núcleo duro de Macri, porque con Cristina ya especifiqué que, bueno, a pesar de las sospechas de corrupción, se ha mantenido firme por los beneficios sociales que ha hecho. Exacto. En el caso de Macri, ¿qué sector duro de toda esta situación que ha tenido en su gobierno, qué rescatan ellos? Sector conservador,
Querían de vuelta tener una presidencia con políticas neoliberales que protegiera más al empresariado y al agro. Recordemos que Cristina con el agro nunca se llevó bien, ni Cristina ni Néstor, sobre todo con el tema de las retenciones. Y además hay un voto muy fuerte anti-kirchnerista. El argentino vota mucho anti lo que estaba antes. El peronismo, dicen que Isabelita, provocó la venida de la dictadura militar. Cuando se restablece la democracia, gana el radicalismo, para que el peronismo no gane. Alfonsín no termina su mandato 6 meses antes, por una gran crisis económica e inflacionaria. Y para que no vuelva al radicalismo se votó a Menem, que no lo conocía, en La Rioja no conocían a Menem nada más. Pero bueno, era el candidato para hacerle más daño al radicalismo, se votó, ganó. Cuando pasa lo de Menem, que termina la convertibilidad, los efectos de las privatizaciones, muchas sospechas de corrupción, inclusive muchos procesamientos, se elige a De la Rúa para que no vuelva el menemismo. Y después se elige a Néstor Kirchner, que tampoco lo conocía nadie, lo conocían en Santa Cruz solamente, para estar en contra del menemismo, porque Menem se había vuelto a postular, y Duhalde, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires en el primer gobierno de Menem, y su vicepresidente en el segundo gobierno, se pelea políticamente con Menem, se distancia. Entonces había una mayor cantidad de gente todavía en contra de Menem, y gana Néstor Kirchner por estar en contra de Menem. Pasa el kirchnerismo, aparece Macri, y ¿quién es el mejor candidato a votar en contra del kirchnerismo? Macri, o sea que ha sido siempre así. Más que voto a favor de, voto en contra de. Y esto agudiza la famosa grieta que mencionan muchos periodistas, comunicadores, políticos argentinos, y que acá lo estamos empezando a usar también porque no hay otra forma de definir esa polarización, ¿no? tan fuerte. Y entre tantas sospechas de si, porque Macri puede ser reelecto, Cristina se puede postular o que no, aún así, se manejan esas dos únicas posturas. Bueno, todo va a depender de muchas cosas, ¿no? Primero, el adelantamiento de las elecciones, como un poco te lo daba a entender al principio. Hace aproximadamente 100 años, y esto es un dato tremendo, un gobierno no peronista no termina un mandato presidencial. No termina un mandato presidencial. En casi 100 años. Entonces, parecería que todo lleva a que este gobierno tampoco lo haga. Obviamente, si este gobierno falla y no termina su mandato, es bastante improbable que sea reelecto Macri, si es que eres candidato. Capaz que tiene un desgaste tan grande y tampoco lo es. Ahí suenan nombres como María Eugenia Vidal, gobernadora de provincia de Buenos Aires, y Rodríguez Larreta, el intendente, de la capital. Cristina, con el tema de los cuadernos, lo mismo. Si la llegan a procesar, un caso similar como el de Lula en Brasil, y le llegan a encontrar pruebas, es muy difícil que sea reelecta. ¿Por qué? Porque fuera del núcleo duro, esos indecisos que quedan, es muy difícil que se vuelquen hacia Cristina o hacia Macri. Ahora, la pregunta que vos me hacías, hasta ahora no hay un tercer candidato. Y yo creo que la clave es esa, conseguir un tercer candidato que pueda aglutinar toda la gente que está por fuera de ese núcleo duro. Bueno, que sí estamos de acuerdo que el futuro de Argentina en cuanto a elecciones es totalmente incierto. Sí, hoy en día te diría más que nunca. Entre Macri, Cristina también dijo públicamente que no iba a ser candidata, pero también lo había dicho en el Senado y fue. Los discursos cambian de acuerdo a la situación. La dinámica de la política cambia mucho, sobre todo cuando hay beneficio propio del candidato. Yo creo que la clave va a estar en la fuerza que tenga ese tercer candidato que pueda surgir. O de un frente progresista o de justicialismo no kirchnerista. Bueno, la cosa es que, para concluir el tema, que la verdad lo peor que tiene la crisis no es solamente la situación económica y social de su gran desgaste, sino que sobre todo que contagia. Sí, por eso tenemos que tomar los antibióticos adecuados. Parecería que lo estamos haciendo, pero no nos tenemos que descuidar. Bueno, esto fue HDP, Hablemos de Política con Nico y Nico, un canal creado justamente para hablar de política, que es un tema que nos apasiona muchísimo. Sin dudas, así que si a vos también te apasiona, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle un like si te gustó el video y dejarnos un comentario que siempre viene bien.
Así que no te olvides, hasta el próximo video de HDP, Hablemos de Política. Hasta luego.